Sí, es la ganancia por sobre la ganancia que te resarce de tu costo de oportunidad. Bueno, el concepto de destrucción creativa es un concepto schumpeteriano, ¿sí? Por eso se llaman así a veces las rentas de innovación, rentas schumpeterianas. Ahí está definido el proceso de destrucción creativa, es el proceso por el cual las tecnologías antiguas y las empresas que no se adaptan se cierran y solo sobreviven aquellas que son capaces de o bien innovar o bien apropiarse de la innovación. En el caso, no necesariamente tiene que ser uno el que innova, pero si alguien innova y yo lo puedo seguir, lo puedo copiar, puedo hacer algo similar, voy a sobrevivir. Si no logro sobrevivir, empiezo a tener pérdidas en relación a la situación de las empresas que están en la punta, ¿no? Y entonces eso hace que desaparezca. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que debería pasar, el proceso de destrucción creativa debería organizarse de tal manera que alguien genera la innovación, alguien descubre una forma diferente o mejor de hacer las cosas y el resto trata de imitarlo, de seguirlo. El que lo puede seguir vive, el que no lo puede seguir desaparece. Bueno, ustedes ahí tienen rectas de isocostos, ¿sí? Fíjense que acá, ahí están las canastas A, la canasta A y la canasta B. ¿No? ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahí? La idea siempre que utilicen este modelo es que ustedes tienen que comparar entre rectas que tengan la misma pendiente, porque diríamos, supongamos que los precios relativos vigentes son ciertos precios relativos determinados. Cuando los precios relativos son tales que estamos en las rectas de isocosto más empinadas, ¿sí? Lo que vemos es que la recta de isocosto que pasa por A está más cerca del origen que la recta de isocosto que pasa por B. ¿Lo ven eso? Cuando hablamos de rectas, estamos comparando rectas que tienen la misma pendiente, que son paralelas entre sí. Eso quiere decir que los precios con los que estamos haciendo la comparación son los mismos. Bueno, bajo esa lógica de precios, ¿cuál es la canasta más barata? La A. Ahora, supongamos que hay un cambio de precios relativos, ¿sí? Y que pasáramos a unas rectas de isocostos más planas, como la que pasa por el punto B. Si las rectas de isocosto ahora tuvieran esa pendiente, ¿cuál sería la más barata? La B. Entonces, bajo esa es la lógica básicamente de lo que estamos analizando. ¿Sí? El modelo de Allen, básicamente lo que decía era que originalmente estábamos con unos precios relativos como los de la isocosto más plana, ¿sí? Entonces, una tecnología como la B era más barata. En determinado momento, la sobreabundancia de carbón que había en Gran Bretaña, digamos, y al mismo tiempo el encarecimiento de la mano de obra, hizo que el trabajo se encareciera mucho respecto del carbón. ¿Y eso qué hizo? Hizo que cambiaran los precios relativos. Entonces ya no teníamos rectas de isocostos como las planas, sino rectas de isocostos como las más empinadas. ¿Sí? Fíjense que cuando el salario se encarece, básicamente el punto de corte con el eje del trabajo se corre para la de izquierda, se corre hacia adentro, y cuando el carbón se abarata, el punto de corte con el eje ordenado se va para arriba. ¿No? Porque si el carbón es más barato, gastándome toda la plata en carbón, puedo comprar más que antes. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿y qué dice Allen? Dice, claro, cuando cambiaron los precios relativos, empezó a ser más eficiente producir con tecnologías intensivas en energía, intensivas en carbón. ¿Ah? Y por eso pasamos de una tecnología como la B a una tecnología como la A. Básicamente él usaba este modelo para decir, fue el hecho de que en Gran Bretaña el trabajo fuera relativamente caro y el carbón relativamente barato y sobreabundante, lo que explica que
las innovaciones tecnológicas que fueron sustituyendo el trabajo humano por el uso de la energía se dieran inicialmente en Inglaterra. Es su marco para explicar por qué la revolución industrial empezó donde empezó. ¿Quedó claro esto? ¿Preguntas? ¿Dudas? La gente del Zoom. Bueno, ustedes acá igual en la tablita tienen cuánto vale cada combinación bajo determinados precios de los factores, ¿sí? O sea, cuánto es el costo de la tecnología B con aquella, en el origen, cuando el salario son 10 y el precio del carbón 20, y luego cuánto cuesta la tecnología A y la tecnología B cuando el salario se mantiene constante, pero el costo del carbón se abarata mucho. Entonces, este set de precios, 10 libras, 20 libras, es el que está explicando la isocostos HJ. ¿Sí? A ver si la anoto acá. HJ, tenemos W igual 10 y P igual 20, y después en las isocostos que son FG y MN, es W igual a 10, pero P igual a 5. ¿Qué es lo que pasa cuando se abarata el carbón? Que las rectas de isocostos se vuelven más empinadas. ¿Sí? ¿No? ¿Te genera dudas? Fíjense, cuando W es igual a 10 y P es igual a 20, si ustedes hacen W sobre P, esto da 0,5. Y cuando estábamos así, W sobre P es igual a 2. Entonces, fíjense que lo que nosotros estamos diciendo con este precio relativo, ¿sí?, es cuánto carbón se puede comprar con lo que cuesta una unidad de trabajo. Entonces, antes, con un trabajador, yo podía comprar media tonelada de carbón. Y ahora, con un trabajador, puedo comprar 2 toneladas de carbón. ¿Qué le pasó al carbón? Se hizo más barato. ¿Qué le pasó al trabajo? El trabajo perdió valor. El trabajo en términos absolutos sigue costando lo mismo, pero acá los términos absolutos no nos interesan. Nos interesan los términos relativos. Por lo tanto, si se abarata el carbón en términos relativos, ¿sí?, necesariamente el trabajo se encarece en términos relativos. Entonces, un cambio de precios relativos como el que estamos analizando acá implica básicamente un abaratamiento relativo del carbón, que es lo mismo que decir un encarecimiento relativo del trabajo. ¿Cómo opera eso desde el punto de vista de los incentivos? Desde el punto de vista de los incentivos, eso opera empujando a las empresas a intentar buscar tecnologías que usen menos del factor relativamente caro, el trabajo, y más del factor relativamente barato, la energía. ¿No? Bueno, esa es la tesis de Allen, básicamente. Que hubo un cambio de precios relativos muy importante en Inglaterra en su momento, y que eso operó como incentivo para que los empresarios intentaran encontrar tecnologías que sustituyeran el trabajo humano caro por la energía barata. Bueno, ¿cómo vemos ese cambio de precios relativos? En el cambio de la pendiente de las rectas de isocostos. Porque la pendiente de la recta de isocostos son los precios relativos del trabajo y el carbón. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, no sé qué nos queda. ¿Nos queda algo más de esto? Profe, una duda. Bueno. Sí.
Sí, dime. ¿No? No me dice bien F constante G, ¿qué significa? Porque yo no tengo la base de micro y hace mucho Ah, tiempo no, que cursé esto economía. es, Sí, esto es la recta FG que estaba graficada en el plano, está. ¿sí? Igual que la recta MN de la misma MN. pendiente, por eso las puse juntas. Está. Su pendiente se explica por un salario de 10 y un Ahí precio va. del carbón de 5. De 5. Está perfecto. Gracias, profe. Por favor. ¿Qué nos quedaba? ¿Una pregunta? ¿Eh? Yo seguiría para adelante. A ver cómo es la pregunta. Ah, sobre la figura anterior. ¿Ya lo usaron con Rodrigo el coso este? No, porque el otro lo tengo. El Vivox lo tengo junado, pero el. ¿Esta pregunta? Perfecto. Esta pregunta queda para que la hagan ustedes. Vamos a cambiar de tema. Bueno, con esto terminamos la primera parte, la primera unidad. Se ve que tenía unas ganas de dar esto yo. Bueno, pero dice Paula que es una pregunta del libro, vayan y háganla. Está ahí. Obviamente que cualquier pregunta que ustedes hagan, sea porque estaban en clase, sea porque la hicieron de los materiales, si enfrentan alguna dificultad al responderla o les quedan dudas, o lo traen al aula o la plantean en el foro, ¿no? Como sea, lo que prefieran. Lo que vamos a, lo que vamos a empezar a ver para la gente que hizo AIE va a resultar tal vez hasta incluso tedioso, porque ya lo vio. Para la gente que hizo introducción a la micro, supongo que es relativamente nuevo. De lo que vamos a hablar son de... Ah, sacame de ahí. No me puedo ver a mí. Aparte todo el día yo diciendo, me voy a sacar esta barba que me tiene re podrido y hice como 48.000 cosas, menos sacarme la barba. Y me tiene re podrido mismo. Me pica todo. Bueno, vamos a hablar de interacciones sociales. ¿Cuál es la idea? Pasame la lámina. Si no, voy yo no pasa nada. Estos son los temas que vamos a ver, ¿sí? Interacciones estratégicas y cómo se modelan o se modelizan las interacciones estratégicas a través de la teoría de juegos. O sea que lo que vamos a ver son rudimentos de la teoría de juegos. Bien, bueno, ¿cuál es la idea? Ustedes, aprovechando que la mayoría hizo introducción a la micro, ¿no? ¿Quiénes la salvaron ya? Todos. Está perfecto. Unos cracks. La verdad que suerte, sí. hay que no salvar introducción a la micro. Digo, un cuerpo docente excelente, ¿no? O sea, clases espectaculares, no hay forma de no romperla. Bueno, a ver, los que hicieron introducción a la micro están familiarizados con una idea. Tendrían que estar familiarizados con una idea, que es, bajo los supuestos neoclásicos habituales, ¿sí? Los modelos que nosotros vimos en introducción a la micro, teoría del consumidor, teoría de la empresa, etcétera, 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 siempre se planteaban en términos de un agente que tiene que tomar una decisión que se toma de acuerdo al supuesto de racionalidad económica, o sea, persiguiendo la máxima ganancia o el máximo beneficio o interés individual. Generalmente eso conduce a una determinada decisión sobre cuánto producir o cuánto consumir o cuántos factores contratar, dependiendo de cuál sea el modelo que estemos analizando. Y la idea que está detrás es que, bajo ciertos supuestos, si todos los agentes persiguen su máximo interés particular, eso conduce a un resultado socialmente óptimo.
a un resultado eficiente, y no le dimos mucha buena idea esta de la eficiencia paretiana, pero bueno, básicamente a un resultado óptimo en el sentido de Pareto. Esa idea ya estaba presente en los autores clásicos. Entonces ahí está la famosa frase creo que es el primer capítulo de La riqueza de las naciones de Smith, ¿sí? Que dice: no esperamos nuestra comida de la benevolencia del carnicero, el cervecero y el panadero, sino del cuidado con que atiende sus propios intereses. O sea, básicamente lo que está tratando de decir en esa frase es que lo mejor que puede hacer el panadero, el carnicero y el cervecero por el bienestar común, por el bienestar colectivo, es perseguir sus propios intereses, y con eso hace su mejor contribución al bienestar colectivo. Eso, repito, sería la idea que está detrás de este concepto es que la persecución del interés particular por parte de cada uno de los agentes debería conducir al resultado socialmente óptimo. Cuando nosotros introducimos la idea de interdependencia, de interacciones sociales y de interacciones estratégicas, lo que vamos a hacer es problematizar esta noción, ¿sí? La vamos a someter a estrés, vamos a decir, bueno, en realidad esto es así bajo ciertos supuestos, pero si no se cumplen esos supuestos, si estamos enfrentando determinadas situaciones, habría que ver si la persecución del interés particular por parte de cada agente conduce a un resultado socialmente óptimo o, al contrario, conduce a un resultado socialmente subóptimo. Ahí está la idea de la mano invisible. En realidad, Smith creo que menciona la mano invisible una vez sola en la riqueza de las naciones, pero básicamente la idea de la mano invisible es: si todos nos miramos el ombligo, entonces, estoy caricaturizando, ¿no? Y perseguimos nuestro máximo interés particular y tomamos nuestras decisiones simplemente enfocados en lo que es bueno para nosotros, hay una especie de mano invisible que en realidad vendría a ser todas las interacciones de mercado que se generan, que conducen al resultado social a algo que es lo mejor posible para todos, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos interpelando este supuesto? Primero, ¿qué pasa cuando las decisiones de unos agentes no solamente afectan su propio bienestar, sino el bienestar de otros? Y es verdad que el único móvil que explica las decisiones de los agentes es su propio interés particular. Hay otras motivaciones que expliquen la forma en que se comportan o toman sus decisiones las personas, las empresas, etc. Bueno, esa es básicamente los dos elementos con que vamos a interpelar la noción de la mano invisible de Smith. Y ahí surge el concepto de dilema social. ¿Cómo definimos la idea de dilema social? Como una situación en la que la persecución del interés particular por parte de cada uno de los agentes no conduce, como predice la teoría neoclásica básica, ni la frase de Smith, a un resultado socialmente óptimo, sino a un resultado socialmente subóptimo. O sea, a un resultado, ¿sí?, que es inferior a otro que se podría haber obtenido si los agentes hubieran tomado decisiones de carácter más cooperativo o más conjunto. O sea, cuando la persecución del interés particular por parte de cada uno de los agentes nos lleve a un resultado que es peor que otro que existe y que era posible si los agentes hubieran actuado de manera colaborativa o cooperativa, entonces le vamos a llamar a eso dilema social. O sea que esta es la noción de dilema que estamos manejando, no la de, ay, me compro el pantalón verde o el... Ese no es el dilema con el que nos estamos enfrentando. ¿Ah? Un ejemplo que yo solía poner, por ejemplo, en la pandemia, porque me parecía muy choto, pero al mismo tiempo que podía ser bastante ilustrativo, es: ¿qué pasa si cada uno va al supermercado y compra
la mayor cantidad de lisoform que puede llegar a comprar para. ¿Se acuerdan que en una época nos tirábamos eso por arriba y eso? Para desinfectarnos y que no nos agarre el COVID, ¿no? Bueno, eso es lo que haría cualquier agente que persigue su propio interés, maximizar la cantidad de desinfectante a la que pueda acceder para tratar de no contagiarse. Pero el problema es que acá el riesgo de contagio, para que no nos contagiemos, tenemos que estar todos desinfectados. Entonces, si yo me llevo todo el lisoform del supermercado, ¿sí? Porque hago lo que creo que a mí me conviene, en realidad eso conduce a un resultado subóptimo, porque los demás no pueden comprar el coso, se contagian y al final nos contagiamos todos. ¿Se entiende la idea? ¿Por dónde viene la jugada? Eso no es muy distinto que de la noción que vamos a ver ahora, que es un ejemplo clásico de dilema social, que es el la paradoja de los comunes, de los bienes comunes. Bueno, perdón, antes, esto que yo ya les planteaba como interacciones sociales, esto porque en realidad son definiciones que las vamos a volver a ver, pero una interacción social se produce cuando, les decía yo, la acción de un agente no solamente afecta su propio bienestar, sino el bienestar de otros agentes. Esa interacción social se transforma en una interacción estratégica cuando los agentes son conscientes de la forma en que afectan el bienestar de terceros. O sea, no solamente tiene que cumplirse para que tengamos una interacción estratégica, que yo afecte al bienestar de otros con lo que hago, sino que yo tengo que saber que lo hago y cómo lo hago. Porque si yo sé, si soy consciente de la forma en que afecto el bienestar de otros, puedo usar esa información de manera estratégica. Y ahí es donde esa interacción social se transforma en interacción estratégica. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a plantearnos una serie de interacciones estratégicas que las vamos a modelizar a través de la teoría de juegos. Bueno, este es un ejemplo típico de dilema social, ¿sí? Planteado por Harding. La tragedia de los bienes comunes, la paradoja de los bienes comunes, ¿sí? La tragedia de los comunes se le dice así también de frente. Básicamente de lo que habla es de un recurso que es de uso común. Puede ser tierra de pastoreo, podría ser, yo que sé, un lago donde pescar, etcétera, ¿no? Como no hay una propiedad privada, no está delimitada la propiedad privada, ¿sí? Entonces cada uno, como ser racional, ¿qué es lo que hace? Usar el recurso común de la manera más intensiva posible, persiguiendo su propio interés particular. ¿Cuál es el resultado final de eso? El recurso se sobreexplota y al final termina perdiendo todo el mundo. Sí, es básicamente lo que dice esa frase de ahí, ¿no? Imagine un pasto abierto a todos, como ser racional, cada pastor busca maximizar su ganancia. El pastor racional concluye que el único curso sensato que debe seguir es agregar otro animal a su rebaño y otro y otro y otro. Pero esta es la conclusión a la que llegan todos y cada uno de los pastores racionales que comparten un bien común. Como son todos igualmente racionales, todos agregan, ¿no?, un animal más a su rebaño. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando todos hacen eso, el recurso se sobreexplota, se destruye y entonces todos salen perdiendo, ¿no? Este sería un ejemplo de dilema social. Cada uno persiguiendo su máximo interés particular no conduce al mejor resultado posible, sino a un resultado peor que el que se podría haber obtenido si todos los pastores se hubieran puesto de acuerdo para hacer un uso racional del recurso. Como digo racional, en este caso me refiero a un uso que permita que el recurso siga existiendo después, ¿no? Si quieren pueden pensar en un lago en el que pescan, hasta que al final mataron a todos los peces y ya no puede pescar más nadie. Bueno, el otro caso típico de ejemplo de dilema social es el caso del freerider o polizón. A alguien se le ocurrió incluir esta retirada que es de los Patos Cabreros del año 53, creo, bastante conocida. Pero básicamente lo que cuenta la retirada, de lo que se queja la canción de retirada de los Patos Cabreros, es de que hay gente, pues los tablados antes populares se hacían con la contribución de los vecinos, que hay gente que no pone para el tablado, ¿no?
le fueron a golpear y dijeron, no, nosotros nunca vamos. Y dice la canción, y están todos acá. O sea, disfrutando del recurso por el cual no pusieron plata. Eso dice la retirada de los Patos Cabrera. Vamos a poner otro ejemplo que pongo habitualmente en clase. Deciden los vecinos de la cuadra poner un vigilante en la esquina o un servicio de vigilancia en la esquina, porque para evitar que haya robos en la cuadra. ¿Sí? Empiezan a preguntar y algunos vecinos ponen y algunos otros vecinos dicen, no, a mí no me interesa, la verdad que yo no estoy preocupado por... Eso es una paranoia que tienen ustedes, no estoy preocupado por los robos. Supongamos que el grupo de vecinos que decide poner plata para el vigilante o llega a la cantidad necesaria para poder poner la cabina. Una vez que se pone la cabina con el vigilante no le dice a los chorros, este y este no, este sí. Una vez que se supone que la presencia del vigilante, digamos, quita el estímulo o elimina el estímulo de los ladrones a robar en esa cuadra, todos se benefician. Los que pusieron y los que no pusieron. ¿Por qué? Porque es un tipo de bien que no es posible, una vez que ese bien se provee, quitar a nadie de su consumo. Piensen, por ejemplo, en el alumbrado público. No hay una persona abajo de cada uno de los postes del alumbrado público pidiéndole que muestren el recibo de que pagaron sus impuestos para financiar el alumbrado público, y si no los pagaron les apaga la luz. O sea, bueno, entonces vos andá a oscura. Una vez que la bombita está ahí prendida, ¿sí? Todos los que pasamos ahí abajo nos beneficiamos de la luz que provee. Es imposible, ¿sí?, restringir el uso de ese bien a determinadas personas. Y eso genera un incentivo, el incentivo a no poner para esos bienes. Dicho sea de paso, ¿quién estaría dispuesto a pagar voluntariamente por el alumbrado público? Y nadie, pues si todo el mundo sabe que una vez que está la bombita, a mí nadie me puede excluir de la luz que da, bueno, no pongo nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para que yo ponga para la luz? Obligarme. ¿Se financia cómo? Con impuestos. Esto no es una contribución voluntaria, amigo. O sea, me lo saca de pesado. Pero tiene un sentido. El problema es que cuando un bien de este tipo, vamos a ver en algún momento que eso se le llama bien público, cuando un bien es público, porque no se puede excluir a nadie de su uso, existe el incentivo a no contribuir. El que no contribuye y se beneficia de la provisión del bien es el polizón o freerider, ¿no? El polizón es el que viaja de garrón, digamos. Bueno, eso. ¿Se entiende la idea? Fíjense qué pasaría si todos los vecinos hicieran lo mismo, ¿no? Si todos los vecinos dijeran, voy a jugar al polizón y no voy a poner para el tablado, el resultado final es que no hay tablado. Y todos están peor que un resultado factible que se podría haber conseguido si todo el mundo hubiera contribuido. Esto, volaré, oh, cantaré, oh. He aquí un docente con un claro perfil abstracto. Hablemos de teoría. Ustedes después busquen la teoría en la realidad como les parezca. No, hay que meterle. Estoy en la vida. Quiero dar esto en la cantidad de clases que después todo se desmadra. Entonces, interacción social. Situación que involucra, perdón, los ejemplos que estaban ahí igual quedan en las láminas, ¿verdad? Con lo cual, ustedes bíchenlos algunos ejemplos para identificar, por ejemplo, en una nota de pista, un dilema social. Dilema social, repito, esta idea de lo que es bueno para unos se supone que debería ser bueno para todos, pero ¿qué pasa cuando lo que es bueno para algunos después no termina siendo bueno para todos? Esa es la noción que está detrás. Entonces, ¿qué es una interacción social? Una situación que involucra a más de un agente en la que las acciones de ese agente afectan
el bienestar no solamente propio, sino de otros agentes. Los traigo de nuevo a introducción a la micro. Cuando nosotros pensábamos en ese consumidor que tenía que decidir cuál era la canasta que consumía para maximizar su utilidad, esa persona, ese agente, era él y él. No había nada más. Su función de utilidad, su restricción presupuestaria y en función de eso, cuál era la mejor decisión posible. Ahora, ¿qué pasa si con la decisión de consumo que está ese agente no solamente va en juego la utilidad que él va a devengar de ese consumo, sino también se afecta el bienestar de otros? ¿Qué pasa si lo que se va a comprar es una trompeta con la que va a ensayar a las 2 de la mañana? Bueno, ahí ya no es solamente su propio bienestar, es el bienestar de otros agentes. ¿Está bien? O si lo que consume son cigarrillos y lo fuma dentro del ascensor. ¿Verdad? Bueno. Eso es una interacción social. Una interacción estratégica, como yo les decía, agrega que además el agente conoce la forma en que afecta el bienestar de otros y por lo tanto puede dar esa información de forma estratégica. ¿Está? Entonces, eso es lo que nos lleva a la teoría de juegos, porque la teoría de juegos es lo que nos va a permitir modelizar las interacciones estratégicas. Básicamente la teoría de juegos es una herramienta matemática, es un cuerpo, es un bloque dentro de las matemáticas que se usa básicamente para modelizar este tipo de relaciones estratégicas. O sea que la teoría de juegos es un conjunto de modelos de interacciones estratégicas. Entonces, la cadena, digamos, lógica sería, las interacciones sociales implican que nuestro comportamiento afecta al bienestar de otros y nuestro bienestar es afectado por otros. Cuando los agentes somos conscientes de la forma en que afectamos el bienestar de los demás, estamos frente a una interacción estratégica. ¿Cómo vamos a modelar esa interacción estratégica? A través de juegos, ¿sí? Bueno, el conjunto de todos los juegos constituye la teoría de juegos. Esa sería la cadena lógica. Entonces, ¿qué hay en un juego? En un juego hay jugadores, ¿no? O sea, agentes que participan de una interacción estratégica. Estrategias. Cada jugador tiene una acción o un curso de acción, o varios cursos de acción, perdón, que puede adoptar en el marco de esa interacción estratégica. En general, nosotros vamos a ver juegos que son de una sola tirada, o sea, juegos que se resuelven en una sola movida. Como si fuera un juego de cartas, un juego en el que hay que jugar una sola carta. Entonces, para nosotros, habitualmente, la noción de estrategia y acción va a ser sinónimo. Pero si ustedes se imaginan un juego en donde hay varias etapas y varias secuencias del juego, en realidad una estrategia no sería una acción, sino todo un curso de acciones, ¿no? Piense que si estuvieran jugando al truco, sería algo así como en la primera mano juego esta carta, en la segunda mano juego esta otra, y en la tercera juego esta otra. ¿Se entiende? Eso es una estrategia. ¿Sí? La forma en que permuten esas tres cartas le va a dar el número de estrategias que tienen disponible. Bueno, ¿qué más hay? Hay información. ¿Qué sabe cada jugador a la hora de jugar? La mayoría de los juegos que nosotros nos vamos a plantear son juegos con información perfecta. Eso quiere decir que vamos a asumir que los jugadores saben todo lo que tienen que saber, saben cómo les va a ir en cada resultado del juego, saben cómo se afectan con sus comportamientos los resultados de los demás y saben que los demás saben. O sea que en información perfecta, yo sé, el otro sabe y yo sé que el otro sabe. Entonces, eso, ¿cuánto sabe cada uno? Es muy importante para determinar cómo se juega el juego, porque no es lo mismo jugar con toda la información que jugar con información restringida, donde uno tiene que hacer
digamos, en todo caso, conjeturas sobre lo que puede llegar a ser el otro. Bueno, reglas, ¿cómo se juega el juego? Resultados. Los resultados son los escenarios que se generan al final del juego como combinación de todas las estrategias jugadas por cada uno de los jugadores, ¿no? Y luego, pagos. ¿Qué son los pagos? Lo que gana o pierde, porque podría ser un pago negativo, lo que gana o pierde cada jugador en cada uno de los posibles resultados del juego. ¿No? O sea que repito, jugadores, bueno, no importa. Jugadores, estrategias, información, ¿sí? Reglas de juego, resultados, pagos. El primer juego que ustedes ven en el libro, que nosotros vimos en el curso de AIE también, es el juego de la mano invisible. ¿Qué vamos a asumir? Que asume el juego, que hay dos agricultores independientes, ¿sí? Que se llaman Anil y Bala, o dos agricultoras, la verdad que no sé, que se enfrentan a un problema, a un dilema, algo que resolver, que es si cultivan arroz o cultivan mandioca. Cada jugador puede solamente cultivar una cosa. O sea, no es, bueno, la mitad para arroz, no. O cultivás arroz o cultivás mandioca. Bien. O sea que ambos pueden cultivar cualquiera de los dos, pero no es posible que se cultiven ambos a la vez, por parte de un mismo jugador, ¿no? Dice que la tierra de Anil se adapta mejor al cultivo de mandioca, mientras que la de Bala se adapta mejor al cultivo de arroz. Ambos toman esta decisión de forma independiente. Esto es muy importante. Cuando un juego, ¿sí?, se juega de tal manera que todos los jugadores tienen que jugar al mismo tiempo, y por lo tanto los jugadores no saben exactamente qué es lo que van a jugar los demás, se le llama a ese juego un juego simultáneo. Este juego que vamos a ver, y la mayoría de los juegos que vamos a ver, son juegos simultáneos, o sea, juegos en donde todos los jugadores tienen que jugar a la misma vez. Y por lo tanto, no pueden esperar a ver lo que juega el otro. Un partido de truco no es un juego simultáneo, porque primero juega la carta un jugador, después la juega el siguiente, ya viendo lo que jugó el anterior, ¿sí? Este es un juego en que hay que jugar todo el mundo al mismo tiempo. Bueno, toman esa decisión además de forma independiente, o sea que no se coordinan, no charlan, no lo conversan esto. Después dice, no hay otras personas involucradas o afectadas de ninguna forma, o sea que no hay otras personas que estén viendo afectada su bienestar por las decisiones que tomen Anil y Bala. La única decisión que toman es definir qué cultivar en su tierra. O sea, ¿cuáles son las estrategias que tienen Anil y Bala? Cultivar arroz o cultivar mandioca. O sea que básicamente disponen de dos estrategias. Cultivar arroz o cultivar mandioca. Y esa es la que tienen que elegir, con cuál se quedan. Esto que decía yo, esto es un juego de una sola vez, se juega una sola vez, es de una sola tirada, ¿tá? Y es simultánea, ¿tá? Ese es el juego que tienen que jugar. Decidir, bueno, ¿qué es lo que puede pasar entonces? Bueno, primero, en función de los elementos que veíamos recién, dos jugadores, Anil y Bala, cada jugador tiene dos estrategias, cultivar arroz o cultivar mandioca. Es un juego con información completa porque todo el mundo sabe lo que tiene que saber, sabe cómo se afecta al otro, etcétera, y cada uno sabe que el otro sabe que uno sabe. Es un juego simultáneo de una sola tirada o partida, donde no hay coordinación, cada jugador juega de manera independiente, y entonces básicamente tenemos 4 resultados posibles. Ya me va a venir bien para hacerla. Si ponemos acá a Anil y acá a Bala,
Bueno, vemos que tenemos 4 resultados posibles. O los 2 jugadores juegan arroz, o los 2 jugadores juegan mandioca, o Anil juega arroz y Bala juega mandioca, o Anil juega mandioca y Bala juega arroz. Esos son los 4 resultados posibles que se pueden dar en este juego. ¿Cuál es la idea? La idea es que cada uno de estos resultados tiene asociado un pago para cada jugador, que es lo que va a ganar cada jugador en cada uno de los posibles resultados que se configure. ¿Tá? Para configurar la matriz de pagos necesitamos más información que nos va a dar el juego. ¿De qué va a depender el pago? Recuerden que había un dato que decía que cada uno de los agricultores tenía un cultivo para el cual su tierra era más eficiente. La otra información relevante, ¿sí?, es que, perdón, cuando ambos deciden cultivar el mismo bien, eso, y ahí es donde está la interacción social, la forma en que se afecta el bienestar del otro, si los dos deciden cultivar lo mismo, se genera una sobreproducción de ese bien y el precio de ese bien baja. Bueno, entonces, ahí está la explicación un poco de los 4 resultados. Dice, por ejemplo, si los dos jugaran arroz, dice, ambos producen arroz. Hay un exceso de arroz en el mercado y el precio del arroz entonces es bajo. Hay escasez de mandioca. Nadie produce mandioca. Anil no produce mandioca, que es lo que está mejor capacitado para producir. Entonces, fíjense cuáles son las ganancias, los pagos de Anil y Bala. Y eso que vamos a configurar acá es lo que llamamos matriz de pagos. Los juegos de este tipo, generalmente cuando tenemos 2 jugadores y un número finito de estrategias para cada jugador, permiten representar el juego de forma extendida a través de su matriz de pagos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, si ambos cultivan arroz, el precio del arroz es bajo, ¿sí? Y a su vez a Anil le va peor que a Bala, porque el bien que están cultivando es aquel bien para el cual la tierra de Bala es bastante buena, pero la de Anil es bastante mala. ¿Se entiende esto? Por eso la ganancia de Anil es más baja que la ganancia de Bala. ¿Cómo se lee esta matriz? Como se lee en todas las matrices, ¿sí? O todos los elementos de una matriz. El elemento que está en primer término se refiere a las filas y el elemento que está en segundo término a las columnas. O sea que esto es arroz, arroz. Este pago es el de Anil, que es el que está en las filas, y este pago es el de Bala, que es el que está en las columnas. ¿Se entiende eso? Bueno, y así podemos seguir configurando las siguientes alternativas. Si Anil decide producir mandioca y Bala también decide producir mandioca, el resultado es el mismo, pero simétrico. Ahora, al que le va bastante mejor es Anil, porque la mandioca es el cultivo para el cual su tierra es más apta, pero a Bala le va malena, ¿no? ¿Está bien? Bueno, después tenemos, si Anil decide producir arroz y Bala decide producir mandioca, las ganancias son 2 y 2. ¿Por qué? Porque si bien cada uno está produciendo bienes distintos y por lo tanto no tenemos precios malos, cada uno está cultivando aquel bien para el cual no es especialmente apto. Entonces las ganancias tampoco son muy buenas. Y en el cuadrante mandioca, arroz, tenemos estas ganancias. ¿Por qué son altas esas ganancias? Bueno, porque los dos están cultivando un bien distinto y por lo tanto los precios son bastante buenos y a su vez cada uno está cultivando el bien para el cual su tierra es especialmente apta. Así se configura esta matriz de pagos. Obviamente que la configuración de la matriz de pagos en un juego, pues, la matriz de pagos puede ser un dato del juego, ¿no? Puede ya venir la matriz de pago armada. Pero si no, es básicamente interpretar la información que nos dan para construir los pagos que obtendría cada jugador en cada uno de los posibles resultados del juego. ¿Por qué es importante armar la matriz de pagos? Porque la matriz de pagos ayuda mucho a la resolución, a la aplicación de ciertos algoritmos, vamos a llamarle así, de resolución del juego.
¿sí? Y eso nos conduce al concepto de mejor respuesta. ¿Qué es la mejor respuesta de un jugador? La mejor respuesta de un jugador sería aquella estrategia que maximiza su ganancia, dado lo que haya jugado el otro jugador. ¿Me siguen? Entonces, la idea sería, por ejemplo, esto que está escrito allá es la mejor respuesta de Anil, ¿sí? Es una función de lo que juegue Bala. Entonces vamos a suponer la mejor respuesta de Anil a que Bala jugó arroz. ¿Qué implica responder esto? Implicaría responder, supongamos que Bala hubiese decidido cultivar arroz. ¿Cuál sería la estrategia de Anil que le daría mayores pagos? ¿Se entiende eso? Esa es la mejor respuesta de Anil a que Bala haya decidido jugar arroz. Obviamente que está en el terreno de lo hipotético, porque el juego no se juega así. El juego no es primero juega Bala y después Anil ve qué es lo que le conviene. Es, supongamos que Bala hubiese jugado arroz. ¿Cuál hubiera sido la mejor respuesta de Anil? ¿Está claro? ¿Cómo lo vemos eso en la matriz de pago? Decimos, bueno, vamos a suponer que Bala hubiese jugado arroz. O sea que tenemos que mirar esta columna. Es como si esta columna desapareciera, ¿no? Vamos a suponer que Bala jugó arroz. Si Anil también juega arroz, ¿cuánto va a ganar? ¿Cuál es el pago que obtiene Anil si el resultado es arroz-arroz? 1. ¿Cuál es el pago que tendría Anil si jugara mandioca? 4. 4. ¿Sí? Este 4, no este 4, este. O sea, comparamos lo que obtendría, asumiendo que fijamos la columna, ¿no? Asumamos que Bala está jugando arroz. Estamos en esta columna. ¿Qué obtiene Anil si juega arroz? 1. ¿Qué obtiene Anil si juega mandioca? 4. ¿Cuál es la mejor respuesta de Anil? Mandioca. O sea que la mejor respuesta de Anil a que Bala esté jugando arroz es jugar mandioca. Y ahora hacemos lo mismo, pero suponiendo que Bala hubiese jugado mandioca también. O sea, la mejor respuesta de Anil a que Bala juegue mandioca. ¿Qué hacemos? Nos mudamos a esta columna. Decimos, bueno, esto ya no. Ahora vamos a suponer que estamos en esta columna porque Bala decidió jugar mandioca. ¿Cuánto obtiene Anil si juega arroz? ¿Cuál es el pago que va a obtener Anil? Si una vez que Bala juega mandioca, Anil juega arroz. 2. ¿Verdad? ¿Cuál es el pago que obtendría Anil si, dado que Bala está jugando mandioca, Anil también decidiera jugar mandioca? 3, ¿no? 3. ¿Cuál es la mejor respuesta de Anil a que Bala juegue mandioca? Mandioca. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que la mejor respuesta de Anil a cualquier cosa que pueda hacer Bala es jugar mandioca. ¿Está claro? Que hay una estrategia que es mandioca, que es lo mejor que puede hacer Anil, sea que Bala esté jugando arroz o que Bala esté jugando mandioca. Bueno, cuando un jugador en un juego tiene una estrategia que es su mejor estrategia, su mejor respuesta, independientemente de lo que haga el otro, ¿cómo se le llama esa estrategia? Estrategia dominante. O sea que mandioca es la estrategia dominante de Anil en el juego de la mano invisible. ¿Cómo lo hacemos esto cuando miramos el algoritmo que yo les decía de usar? Decimos, bueno, si Bala está jugando arroz, ¿cuál es la mejor respuesta de Anil? Mandioca. Bueno, vamos a hacer una marquita a esto. A este numerito acá. Ponerle un techito así.
Y entonces decimos, ¿cuál es la mejor respuesta de Bala a que Anil esté jugando arroz? Entonces ahora lo que estamos haciendo es fijar esta fila. Supongamos que Anil está jugando arroz. ¿Cuánto obtiene Bala? También juega arroz. 3. 3. Este 3. ¿Cuánto obtiene Bala si juega mandioca? 2. ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Jugar arroz. Jugar arroz. Y entonces le hacemos otra marquita. Por ejemplo, esta se la vamos a hacer ahora. Esa es su mejor respuesta a que Anil esté jugando arroz, es jugar arroz. Ahora decimos, bueno, ¿y qué pasaría si Anil estuviera jugando mandioca? Fijamos esta fila. Nos movemos por esta fila. Decimos, si Anil estuviera jugando mandioca y Bala juega arroz, ¿cuánto gana? 4. 4. ¿Y si juega mandioca? 1. ¿Cuál es su mejor respuesta? Arroz. O sea que la mejor respuesta de Bala a mandioca es arroz. Entonces, ¿qué se concluye respecto de las estrategias de Bala? Que tiene una estrategia dominante. ¿Cuál es esa estrategia dominante? Jugar arroz. Lo marcamos acá, ¿no? Me olvidé de marcarlo acá. Ellos saben todo. Ellos saben todo. Pero la idea es, Anil tiene una estrategia dominante, que es jugar mandioca. Bala tiene una estrategia dominante, que es jugar arroz. Si yo les pregunto, ¿podemos predecir el resultado del juego? ¿Cómo va a salir este juego? ¿Y cómo va a salir entonces? Va a jugar mandioca. Muy bien, bien. 4-4 no, mandioca, arroz. Cuando a ustedes les pregunten cuál es el resultado del juego o cuál es el equilibrio del juego, ahora vamos a ver por qué la noción de equilibrio o lo que sea, nunca mencionen la combinación de pagos, tienen que mencionar la combinación de estrategias. ¿Qué se va a jugar acá? Se va a jugar, y recuerden, cuando uno plantea como si fuera las coordenadas de un punto, ¿sí? Lo que va primero es lo que está en las filas y lo que va después en las columnas. O sea que el resultado del juego va a ser mandioca, arroz. ¿Cómo identificamos, más allá de que en este caso es fácil porque los dos jugadores tienen una estrategia dominante, pero cómo podemos identificar que es un resultado de equilibrio del juego? Porque cuando miramos la matriz de pagos, el único cuadrante que tiene marcados sus dos pagos es este. Fíjense que acá está marcado uno, acá está marcado uno solo y acá no está marcado ninguno. Esto quiere decir que este es el único resultado donde la mejor respuesta de uno y la mejor respuesta del otro se encuentran. ¿Está claro? Entonces, con esto identificamos que este es el resultado. Entonces, ¿por qué le vamos a decir? En este caso, el resultado es predecible. Vale decir, como información así a la pasada, después lo vamos a ver con más detalle, que lo más probable es que los juegos no tengan resultados predecibles. La vida no es tan fácil. Este juego es un juego sencillo en donde el resultado es predecible. ¿Por qué le decimos a esto resultado de equilibrio del juego? ¿Qué es un resultado de equilibrio? Una situación de equilibrio, en términos generales, en economía. Cuando con las mismas Bueno, condiciones llegamos pero al... eso no es lo que define el equilibrio en sí. Es cierto que en este caso maximizan la utilidad. ¿Alguien del Zoom dijo algo? No, que con las mismas condiciones, hablamos, por ejemplo, de producción de un bien Sí. y con las mismas cantidades, no sé si está bien, de insumos, logramos producir algo, algo igual, algo más o menos, no está muy buena la definición, pero Sí, en no sé este si por ahí. caso las ganancias son las máximas posibles. Sí, no te di la palabra porque usted ya lo viste.
La noción de equilibrio es la misma que vimos en los otros cursos, ¿sí? La idea de que una determinada interacción, un determinado modelo está en equilibrio cuando, con la información que existe en ese momento, encontramos un resultado a partir del cual ningún agente tiene incentivo de hacer algo diferente. ¿No? En un juego, nosotros vamos a manejar la misma noción de equilibrio. Un resultado es un resultado de equilibrio si una vez que se configura ese resultado y no cambia ningún dato que modifique las condiciones, ningún agente tiene incentivos a moverse a todo lo demás constante. Es decir, ¿por qué, dado que Bala está jugando arroz, ¿no? ¿Cuál es el incentivo que tiene Anil a moverse? Si se mueve, si se desvía, en vez de jugar mandioca, juega arroz, pasa de ganar 4 a ganar 1. ¿Tiene incentivo a hacer eso? No. Y lo mismo si fijamos, decimos, dado que Anil está jugando mandioca, si Bala está jugando mandioca y ganando 4, no tiene ningún incentivo a desviarse, jugar mandioca y ganar 1. Por lo tanto, una vez que estamos en este resultado, nadie tiene incentivos a moverse de ahí. Por lo tanto, este juego tiene un resultado predecible que es un equilibrio del juego. Una vez que se configura ese resultado, nadie tiene incentivos a moverse de ahí. Entonces, este resultado tiene un nombre, este tipo de resultado tiene un nombre, porque es un equilibrio porque nadie tiene incentivos a moverse, y es un equilibrio que vino como resultado de que todos los jugadores poseen una estrategia dominante. Y entonces, ¿qué nombre original se le puso a ese resultado? Equilibrio en estrategias dominantes. O sea que el juego de la mano invisible tiene o posee un equilibrio en estrategias dominantes. ¿Qué tiene que haber para que haya un equilibrio en estrategias dominantes? Que todos los jugadores tengan una estrategia dominante. Si todos los jugadores tienen una estrategia dominante, el resultado de un juego es perfectamente predecible y configura un equilibrio en estrategias dominantes. ¿Está claro? ¿Se entendió esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, repito, los equilibrios en estrategias dominantes son excepciones, no son la regla en los juegos. Lo aclaro ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver montones de juegos que tienen equilibrio en estrategias dominantes y ustedes se van a ir con la cabeza de que todos los juegos son juegos con equilibrios en estrategias dominantes. No. Nosotros vamos a ver ejemplos. La teoría de juegos es muy amplia. Lo más habitual es que no haya estrategias dominantes, que no haya información perfecta, etcétera, etcétera. ¿No? En este caso tenemos ese resultado. Bueno, ay Dios. Este sí lo vamos a hacer. Bueno, dice así. Dice, perdón, volvemos un segundo para atrás. ¿Por qué le llamamos a este juego el juego de la mano invisible? Saliendo de las cuestiones, porque yo hasta ahora me enfoqué más bien en las cuestiones conceptuales de la teoría de juegos que introdujimos en este juego, ¿no? Que es jugadores, estrategias, dominancia de las estrategias, mejor respuesta, equilibrio, pero no dijimos nada de la sustancia del resultado. Sí, los jugadores lo que hacen, mejor dicho, los jugadores lo que hacen es elegir aquellas estrategias en función de esta idea de cuál sería mi mejor respuesta si el otro jugara, ¿no? Es como cuando vos estás jugando las cartas, decís, si aquel me juega tal cosa, mi mejor respuesta va a ser esto, pero si me juega tal otra, ¿cuál es el problema? Yo ya lo introduzco, ¿cuál es el problema? El problema es, si no hay una estrategia dominante, si lo que a mí me conviene jugar depende de lo que juegue el otro, y el juego es simultáneo, yo ya no puedo predecir el resultado del juego. Porque yo puedo conjeturar qué va a hacer el otro, pero no lo puedo saber. Entonces no puedo predecir el resultado del juego. Los juegos que tienen estrategias dominantes se pueden predecir porque no importa lo que juegue el otro, mi mejor siempre es, en este caso, jugar uno mandioca y el otro arroz. A lo que iba es que si ustedes miran este resultado y lo comparan con los demás, ¿cuál sería el mejor resultado posible para Anil y Bala? ¿Cuál sería el mejor de los mundos? Mandioca arroz, ¿no? Acá los dos ganan lo máximo que podrían ganar comparado con cualquier otro resultado.
Entonces, ¿hay dilema social acá? Hay un dilema, es decir, los dos se condujeron tratando de maximizar su interés particular y el resultado nos llevó a un resultado que es peor que otro que podría... Hay un óptimo social, en realidad, el jueguito de la mano invisible le llamamos así, juego de la mano invisible, porque si bien hay una interacción estratégica, el resultado de esa interacción estratégica es consistente con esta idea de que si todo el mundo persigue su máximo interés, uno alcanza el óptimo social. ¿Por qué? Porque en este juego la persecución del interés particular por parte de cada uno de los jugadores condujo a un resultado que es el mejor posible para todo el mundo. ¿Está claro? ¿Sí? De ahí viene el nombre del juego de la mano invisible. Vamos a hacer este ejemplo. Dice, Albertina y Lorenza, podrían ser Valeria y Mariana, ¿no? Son dos amigas que van a preparar juntos exámenes finales del liceo. Solo les quedaban dos materias, historia y literatura. Albertina se siente muy confiada en historia y Lorenza en literatura. O sea, Anil y Bala. Uno es mejor en arroz, el otro en mandioca. ¿No? Albertina en historia y Lorenza en literatura. Iban a repartir las materias para pero Albertina se fue a estudiar Artigas, y como no hay teléfono en Artigas. Ah, perdón. Dio el celular y no tiene mail. Y cuando llamás a Artigas, hay que hablar con uno que se tiene que subir un caballo. Y ustedes saben cómo es Artigas. Bueno, no están digamos, no están descoordinadas. Ese sería el resultado. Bueno, ¿cuáles son las estrategias y los resultados posibles? Entonces, la idea es que tienen que hacer un resumen cada una para ayudarse a estudiar mutuamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las estrategias? Y Lorenza podría hacer el resumen de historia o el de literatura. Y Albertina podría hacer el resumen de historia o el de literatura. ¿Cómo se configuran los resultados? Si las dos hacen un resumen de historia, las dos van a preparar muy bien el examen de historia. A Albertina le va a ir muy bien porque ella es buena en historia y más o menos en literatura, y a Lorenza le va a ir mal en las dos. Ya era mala ¿no? Ya era mala en literatura y en historia. Bueno, si las dos preparan literatura, nos vamos para la otra punta, ocurre lo contrario, pero simétrico. Ambas preparan literatura bastante bien, a Lorenza le va muy bien en literatura y más o menos en historia, a Albertina le va mal en las dos. Si Albertina prepara el de historia y Lorenza el de literatura, cada una prepara la materia en la que se siente más confiada y se ayudan mutuamente. Y a ambas le va muy bien. Y si Albertina es el de literatura y Lorenza el de historia, ninguna prepara la materia en la que se siente más confiada, no se ayudan mucho y a las dos les va más. Esa nilibla con... ¿Sí? Es el mismo ejemplo que vimos recién. Entonces ahí tenemos la matriz de pagos. ¿Ah? Bueno, entonces, en función de esa matriz de pagos, podemos explorar las ideas de mejor respuesta frente a cada una de las... Entonces, ¿qué es analizar las mejores respuestas de Albertina? ¿Qué hacemos? Vamos a decir, bueno, la mejor respuesta de Albertina... Bueno, como dice la compañera, supongamos que Lorenza eligió historia. Entonces decimos, bueno, ¿cuál sería la mejor respuesta de Albertina a que Lorenza haga el resumen de historia? ¿Cuál sería la mejor respuesta? Si es de historia, ¿cuántos puntos obtiene Albertina? 6. 6. ¿Y si hace el de literatura? 5. Sí. O sea, que ¿cuál es la mejor respuesta? Vamos a escribirlo acá. Por aquí. Mira, como es una, va a ser Albertina. La mejor respuesta de Albertina a historia es historia. ¿Cuál es la mejor respuesta de Albertina? Ahora decimos, bueno, no, supongamos que Lorenza no hace historia, que hace literatura. ¿Cuál sería la mejor respuesta de Albertina a que Lorenza prepare el examen, el resumen de literatura? ¿Puedo hacer una pregunta? Ahí dijo algo, ¿no? Sí. Sí,
Los valores, ¿cómo los eligen? ¿Es tuyo este ejercicio? Sí, se drogan y ponen números. No, básicamente ponen números que traten de reflejar. O sea, este juego es muy parecido al que vimos recién, con otra historia detrás. Entonces, realmente lo que haces es elegir números que representen lo que queríamos mostrar. Vas a ver que es un resultado igual al de la mano invisible. En el Pero lo sentido de que, que va a haber un equilibrio que va a ser el óptimo social. Claro. Los valores no es lo relevante, sino que básicamente vos elegís el ejemplo para que el ejemplo demuestre un poco lo que vos querés mostrar. lo que decía Pueden igual poner, en la cosa anterior no estaba mal. perdón, Que lo que decía en la cosa anterior no estaba mal. ¿qué cosa? Y si Albertina es buena en historia, Sí, ¿por qué si las dos estudian literatura, a ella le va mal en ambas? ¿No le tendría que ir mazo en historia? Si es la que es buena en historia. pero no tiene de dónde estudiar, supongo. Y la otra que es mala en historia, le va bien. O sea, le va mazo. No tiene sentido. Tiene sentido. Lorenza es mejor en literatura que Albertina. Sí, fíjate en la anterior. Bueno, porque el resultado es un poco la suma de cómo le van los dos exámenes, ¿no? Pero dice que, o sea, dice que le va. Esta que es buena en literatura, si estudia en literatura, le va bien en literatura y mazo en historia. Y Y a la sí, otra que es buena en historia, si estudia en literatura, le va mal en las dos. Le tendría que ir mal en literatura y Porque mazo claro, no en no, hizo el pero lo que historia, que es lo pasa que es resumen. que, sabe. repito, Está hablando del resumen. el pago que está ahí es una suma o una combinación de las dos, de cómo le va en las dos materias. La columna y la fila no debe interpretarse como el resultado que obtiene en esa materia, sino qué pasa, cuál es el pago que, volví a los pagos, cuál es el pago que obtiene cada jugadora, ¿sí? Como combinación de que cada una hace un determinado resumen. No, lo que está acá no es cuánto sacan en literatura cada una de las dos. Es, si las dos hicieran el resumen de literatura, y bueno, a las dos no les va a ir muy bien porque les falta, están rengas en una materia. Pero como Lorenza es un poco mejor en literatura que Alberta, le va un poco mejor en global. Porque por lo menos literatura estudiaron. Tenían un resumen para estudiar, en el otro no tenían nada. De todos modos, voy a decir esto. De todos modos, yo solo voy a aceptar quejas y debates sobre ejercicios que diseñé yo. Sobre los viajes siderales de los compañeros que diseñan otros ejercicios. Si quieren, porque. No, pero quiero decir, porque está bien, pueden tener cuestionamientos, puede ser que un ejercicio sea difícil de entender en la configuración, pero lo discuten con el que lo armó. Acá lo que importa es la combinación de números. Si le sacan, miren, voy a esto, ¿sí? Si ustedes le sacan toda la letra al ejercicio y dicen, sean los jugadores A y B, que tienen las estrategias X y Z, y esta es la matriz de pagos, sigue siendo válida la discusión, y eso es lo que estamos mirando en este momento, ¿sí? Cuando ustedes vean en una revisión o en un examen, un ejercicio que diga, sean dos jugadores, A y B, que tienen dos estrategias, X y Z, y su matriz de pagos es esta que está acá, pueden decir sin ningún tipo de problema, yo sé quién armó ese ejercicio. Si ustedes empiezan a ver letras que dicen Superman, lo que hicieron ahí saben lo que hicieron ahí, las letras de las revisiones. Superman y Batman se encuentran en un boliche, empiezan a conversar, se toman una, no sé qué, uno decide salvar el mundo, el otro. Ese no fui yo. Ese no fui yo. No consumo superhéroes desde que tenía 9 años. ¿No? Bueno, Wolverine, toda la magia, la facultad está llena, la docencia está llena de frikis. Este ejemplo a mí no me parece, está bien. Pero bueno, si tienen
Si tienen sugerencias sobre modificaciones de números, las pueden plantear. Dijimos, si Lorenza decidiera armar el resumen de literatura, ¿cuál sería la mejor respuesta de Albertina? Si hace historia, obtiene 10. Si hace literatura, obtiene 4. O sea que la mejor respuesta a que haga literatura es hacer historia. ¿Qué tiene Albertina entonces? Una estrategia dominante. Profe, disculpe, yo lo que preguntaba hoy no era de cómo eligen los números, sino lo que yo no yo entiendo sí que es aleatorio, que cualquier número, pero yo lo que no entiendo es, a ver, más allá del número en sí, Sí. ¿cómo es que le da el número? O sea, que es 10 cuando le va muy bien, en este caso, 6 cuando, 5 cuando y 4 cuando. ¿Me explico? No el número, Bueno, ¿no? ¿Por qué eligieron ese número? asumí Es lo que que, asumí que hay un puntaje que es 10, que sería que me vaya bien en los 2 exámenes, ¿sí? Y a partir de ahí, puntajes menores que tienen que ver con me fue más o menos bien en los 2, me fue bien en uno y mal en el otro, etcétera, o muy mal en ambos. Eso es lo que quieren representar esos números. ¿Cómo le fue a cada una de las jugadoras en el conjunto de los exámenes? Shh. Ya tengo que gritar. No me hagan forzar En la más. letra te dan esos números cuando vos lo vayas a hacer. Por ejemplo, Sí, claro, claro. No, si, estos números no estaban ahí, no los tenían que obtener ustedes. claro, pero digo, esos números se Claro, obtuvieron de pero te una dicen lo suma y que una resta significa, también. pero te Sí, dice lo que significa, ¿no? tiene que ser números medianamente coherentes con lo que está planteando Claro. el ejercicio. A vos Pero no se le está pidiendo a cuando el usted. ejercicio te van a Otra decir. cosa es que en un ejercicio se les den datos, información y les digan, construya usted la matriz de pago, porque ahí ustedes tienen que calcular cosas para las cuales Claro, van a tener información. En este caso no. En este caso la matriz de pago ya venía hecha. O sea, esos números salieron de la cabeza del que inventó el ejercicio. Albertina tiene una estrategia dominante que es preparar el resumen de historia. Los que se vayan tienen que ir en silencio. Si Albertina decide estudiar historia, perdón, preparar el resumen de historia, ¿cuál es la mejor respuesta de Lorenza? Literatura. Si prepara el de literatura, gana 10. Si prepara el de historia, 4, ¿no? Cuando comparan, los pagos de Lorenza son los que están en el segundo lugar de cada uno de los cuadrantes. Bueno, y si Albertina decide preparar literatura, ¿cuál es la mejor respuesta de Lorenza? Preparar literatura, que gana 6, porque si no en el otro gana 5, ¿no? O sea, ¿qué tiene Lorenza? Una estrategia dominante. Como Albertina tiene una estrategia dominante que es historia y Lorenza tiene una estrategia dominante que es literatura, se configura un equilibrio en estrategias dominantes. Podemos predecir el resultado de esta interacción. Lorenza va a hacer el resumen de literatura y Albertina va a hacer el resumen de historia. ¿Tá? O sea que el equilibrio del juego es HL. Historia, literatura. ¿Tá? Y es un equilibrio en estrategias dominantes y al igual que pasaba en el juego de la mano invisible de Anil y Bala, no hay dilema social porque acá cada una haciendo lo que le conviene a ella termina conduciendo la interacción a un resultado que es el mejor resultado posible para todo el mundo, para ambas. ¿Está claro? Bueno, ¿qué hora es? Entonces, ideas importantes de esta clase, sobre todo de esta última parte de la clase. Juegos, estrategias, juegos en los que hay estrategias dominantes. Para eso hay que analizar cuál es la mejor respuesta de cada jugador frente a cada una de las alternativas que le podría plantear el otro. Si hay una estrategia que es siempre la mejor, entonces eso es una estrategia dominante. Si todos los jugadores tienen una estrategia dominante, el juego va a tener un equilibrio en estrategias dominantes. ¿Tá? Y va a ser predecible el resultado del juego. Hasta ahora, el juego que vimos no plantea
no plantea lo que vamos a querer plantear después, que es qué pasa cuando una interacción nos conduce a un dilema social. Este primer juego era, yo puedo representar la situación de la mano invisible a través de un juego como este, ¿no? Donde cada uno haciendo lo que le conviene a él, conduce las cosas al mejor resultado posible para todos. ¿Está bien? Esa es un poco la síntesis de lo que vimos. La clase que viene, seguimos con este tema. A la gente del Zoom, bueno, nos vemos. Manden cartas de quejas sobre el ejemplo de Albertina y Lorenzo. Gracias.